En esta sesión vamos a responder a una serie de cuestiones que se nos han planteado en relación con el MOOC, con el curso abierto en Internet, masivo, dedicado a interpretar cuestiones esenciales de teoría de la literatura. La persona que nos hace estas preguntas responde a las iniciales de A, G, R, y la serie de preguntas que nos plantean son las siguientes. En primer lugar, se nos dice que se dice lo siguiente: ¿usted considera que el materialismo filosófico en teoría de la literatura es más contundente que otros métodos? ¿Qué no tienen esos métodos que sí tenga el materialismo filosófico? ¿Por qué sostiene usted que otros métodos reflejan cierto deterioro? Bien, esta es una cuestión a la que de alguna manera nos hemos referido ya en aspectos muy particulares en otros casos, pero que reiteramos aquí porque es enormemente importante. Es decir, el materialismo filosófico, que es el sistema de pensamiento construido por Gustavo Bueno, es uno de los sistemas de pensamiento más amplios y más competentes que hay para interpretar cualquier aspecto de la realidad. Y por supuesto la literatura como un aspecto más de la realidad, porque el materialismo filosófico permite superar las limitaciones de otras teorías de la literatura, las que aquí hemos calificado en determinados momentos de ablativas. Son ablativas porque amputan, recortan, no tienen en cuenta partes esenciales de la realidad literaria, del sistema de lo que es la literatura, como es el autor, la obra literaria, el lector y el intérprete o transductor. Y en este sentido tenemos que decir que el materialismo filosófico como teoría de la literatura es más competente que estas otras teorías de la literatura, porque desde el materialismo filosófico se pueden explicar las demás teorías literarias, pero desde estas teorías literarias no se puede explicar lo que es el materialismo filosófico, porque estas teorías literarias no disponen de coordenadas propias, no disponen de premisas lo suficientemente desarrolladas como para interpretar desde sus propios criterios lo que exige, lo que supone, lo que ofrece, lo que pone en concurrencia competitiva el materialismo filosófico como sistema de pensamiento. Entre otras cuestiones porque muchas veces estas teorías literarias son simplemente teorías literarias formalistas o procedimientos formales, pero ni siquiera filosóficos. Es decir, y en otros casos son procedimientos descriptivistas que van describiendo aquellas cosas a las que se refieren en términos muchas veces infantiles, profundamente infantiles, y también meramente miméticos o reproductivos, pero en ningún sentido crítico, es decir, no ofrecen, digamos, conocimientos soportados por competencias científicas, es decir, por criterios sistemáticos, causales y lógicos, que es lo que exige siempre un sistema de pensamiento que se acredite como científico, que opere, en definitiva, que funcione, que obre, que actúe como científico. La segunda de las cuestiones que se nos plantean dice así: según he leído, usted plantea esta teoría de la literatura como algo diferente de lo visto hasta ahora, una literatura vista desde el punto de vista crítico, conforme al materialismo filosófico, que tendrá que hacerse camino entre una sociedad que valora más la ideología y la fe que la ciencia y la razón, entre otras cosas. Sí, es cierto, esto lo digo. Pero también establece que esta teoría, el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, como teoría de la literatura, tendrá que abrirse camino a través de una sociedad peligrosamente próxima a un tercer mundo semántico. ¿A dónde nos conduce tal afirmación? ¿Qué es ese tercer mundo semántico? Vamos a ver. Esta es una pregunta que me ha hecho mucha gente. ¿Qué es lo que entiendo por mundo semántico? ¿Qué quiero decir cuando hablo de tercer mundo semántico? En primer lugar, el tercer mundo semántico es una expresión metafórica que designa el estado de ignorancia en el que se encuentra un ser humano o un grupo de seres humanos que paradójicamente están rodeados de información y de conocimientos. Es decir, el tercer mundo semántico implica sobre todo vivir en un contexto rodeado de conocimiento y saturado de conocimiento o de información, cuando ese ser humano o ese grupo de seres humanos son incapaces, son incompetentes para comprender esa información o procesar ese conocimiento. Es decir, se puede vivir en un tercer mundo semántico en el corazón de Estados Unidos o en el corazón de Europa. No es lo mismo un tercer mundo semántico que un tercer mundo económico. No estamos hablando de lo mismo. El concepto de tercer mundo semántico remite claramente al segundo eje del espacio gnoseológico propuesto por Gustavo Bueno. Gustavo Bueno, en el espacio gnoseológico, distingue un eje sintáctico, un eje semántico y un eje pragmático. El eje semántico, tal como lo plantea Gustavo Bueno, distingue entre referentes físicos de aquello a lo que nos acercamos, de aquello que interpretamos. En el caso de la literatura, el referente físico es la oralidad, es la escritura, es la obra literaria.
remite a hechos fenomenológicos, es decir, la interpretación fenomenológica, subjetiva, personal, que cada ser humano haga de los referentes a los que se enfrenta. Es decir, podemos enfrentarnos al Quijote como una obra literaria, como un referente literario, podemos enfrentarnos a la Divina Comedia de Dante como referente literario, y cada ser humano experimentará en la lectura de cada una de estas obras literarias concretas su propia reacción psicológica, su propia reacción fenomenológica. Es decir, que ante un mismo referente literario, una obra, un autor, una etapa histórica, pues cada ser humano experimentará una reacción sensiblemente diferente, sensitivamente diferente, psicológicamente diferente. Es lo que permite distinguir un referente de un fenómeno. Y finalmente, en este eje semántico del espacio gnoseológico, Gustavo Bueno, junto con los referentes o referenciales y los fenómenos, o las interpretaciones psicológicas de los referentes o referenciales como interpretaciones fenoménicas, es decir, junto con los fenómenos y con los referentes, habla de las estructuras o de las esencias, que sería la interpretación conceptual, la interpretación crítica, científica en un caso, filosófica en otro caso, de estos referentes. Pongo el ejemplo del agua, es decir, el agua es lo que está en los mares, lo que sale de los grifos, lo que corre por los ríos, etcétera, etcétera. Y eso es un referente. Pero el agua en la poesía lorquiana, como todo el mundo sabe, cuando está estancada tiene el sentido de esterilidad, y cuando está en movimiento, el agua fluyente, el agua en movimiento, tiene el sentido de fertilidad. Pero eso es el sentido psicológico que le da Lorca en su obra literaria, no es el sentido psicológico que pueden tener, por ejemplo, del agua los aztecas o los esquimales, ¿verdad? O los españoles del siglo XXI, o el que tengan en el siglo XXII, si es que sigue habiendo agua o si sigue habiendo España. Pero, evidentemente, el sentido estructural o esencial del agua en términos químicos es el H2O. ¿Verdad? Quiero decir que un mismo hecho, referencialmente, puede ser interpretado desde el punto de vista fenomenológico desde criterios subjetivos y desde el punto de vista lógico-conceptual desde criterios científicos. Bien, ¿qué quiere decirse con esto? Que si nosotros limitamos la interpretación siempre al ámbito de una sensibilidad semántica, estaremos prescindiendo de una conceptualidad semántica, es decir, estaremos viviendo en un tercer mundo semántico limitado, esa competencia semántica, a una sensibilidad. Y claro, el conocimiento de la literatura en particular y el conocimiento del mundo en general no puede limitarse a una experiencia sensible, porque el conocimiento exige también una experiencia inteligible. Es decir, el fin del materialismo filosófico como teoría de la literatura es demostrar que la literatura es inteligible, además de que es sensible, porque para percibir la literatura como algo sensible basta simplemente saber leer y escribir y tener un mínimo de sensibilidad para que algo nos produzca simpatía, antipatía o cualquier tipo de reacción psicológica. Pero es que el conocimiento del mundo no basta con que este conocimiento del mundo se limite a una reacción meramente emocional o de simpatía o de antipatía. Es decir, eso es algo completamente infantil o trascendente. Es decir, la literatura exige un conocimiento inteligible además en términos conceptuales y lógicos, porque la literatura exige distinguir un entremés de una comedia lacrimógena, distinguir un endecasílabo heroico de un pentasílabo adónico, y distinguir tiempos, espacios, diálogos, situaciones y personajes y funciones narrativas de lo que es un cronotopo o de lo que es un narrador. Quiero decir que el conocimiento de la literatura exige un saber conceptual, exige conocer conceptos, de la misma manera que el conocimiento musical exige saber distinguir la tonalidad de si bemol mayor de la tonalidad de do menor, porque tienen figuras y alteraciones en la armadura que son completamente diferentes, de tal manera que la música no puede reducirse a un despliegue de sentimientos o de sensaciones, que se reducirá a un despliegue de sentimientos o sensaciones exclusivamente en aquellas personas que no sean capaces de leer un dictado musical o de ejecutar una composición musical o de interpretarla. Pero no podemos hacer equivalente tu ignorancia a mi conocimiento, o a la inversa. Es decir, el conocimiento de una persona no puede ser equivalente a la ignorancia de otra persona, porque alguien que no tenga competencias musicales solo podrá interpretar la música que escucha en términos absolutamente sentimentales o emocionales. Pero el arte en general es un desafío a la inteligencia humana que exige algo más que sensibilidad para poder llevar a cabo su ejecución, su construcción y su interpretación, en definitiva. Por esta razón, cuando hablamos de un tercer mundo semántico, estamos definiendo un conjunto de personas que interpretan el mundo desde criterios exclusivamente sensitivos o sensibles, es decir, carentes de competencias lógicas, intelectuales o intelectivas. Es decir, cuando el conocimiento del mundo se reduce a sensaciones,
cuando se reduce a sentimientos, evidentemente estamos viviendo en un tercer mundo semántico. Es decir, aquellas personas para las cuales ser hombre o mujer es una cuestión de sentimientos, y no una cuestión de hormonas y de genitales, es porque no son capaces de comprender en qué consiste en realidad el ser hombre o ser mujer. Es decir, para aquellas personas que declaren que no se sienten españoles porque el ser español es una cuestión de sentimientos, es que está claro que no saben distinguir un carnet de identidad que acredita y da derecho a una seguridad social de cualquier otra cosa que te desposee de estos derechos. Es decir, es que el ser español no es una cuestión de sentimientos, es una cuestión conceptual que te acredita o no para tener determinados derechos civiles y políticos dentro del marco territorial de un Estado. Entonces no podemos reducir el conocimiento del mundo a una sensación del mundo, porque entonces estamos viviendo en un tercer mundo semántico, que es en el que viven la mayor parte de las personas, que viviendo incluso en el primer mundo y accediendo a una información, en unos conocimientos, no son capaces ni de interpretarlos ni siquiera de ser conscientes de la existencia. En este sentido hablamos de un tercer mundo semántico, es decir, para designar aquellos contextos habitados por personas que carecen de competencias necesarias para conocer el mundo en el que viven, porque para ellos la realidad se reduce a sentimientos, absolutamente. Y claro, la pregunta es, ¿y cómo son capaces de saber lo que sienten si no son capaces de expresarlo ni de identificarlo en términos inteligibles? Es decir, cuando algo se reduce a sentimientos es porque en realidad se carece de las competencias intelectuales necesarias para saber qué es lo que se está sintiendo. Es decir, con frecuencia se esgrimen los sentimientos cuando en realidad se carece de sentimientos, porque ni siquiera se sabe qué es lo que se siente, porque no se puede expresar ni lo que se sabe ni lo que se siente, es decir, ni lo que se piensa ni lo que se percibe con los sentidos. Por otro lado, ya para concluir, se nos hace otra pregunta en la que se nos dice lo siguiente: ¿qué funciones tiene el lenguaje en la ciencia? ¿Por qué se tiende a reducir la ciencia a una dimensión exclusivamente formalista en la que todo es lenguaje? Bueno, se tiende a reducir la ciencia a una dimensión exclusivamente formalista pues porque se tiene una concepción de la ciencia como si la ciencia fuera algo que estuviera hecho solo de palabras, o como si la realidad fuera algo que estuviera hecho solo de palabras, pero en realidad la ciencia es una construcción humana operatoria, es decir, que es el resultado de acciones humanas, de actividades humanas. Los científicos no son personas que están sentadas en su casa, cerrando los ojos y concentrándose profundamente en pensamientos que no llevan a cabo, porque pensar no es hacer. Hay que distinguir claramente en que los actos de pensamiento no son actos de obra, no son actos empíricos propiamente, es decir, la imagen del pensador de Godin es alguien completamente estéril, porque no produce nada. Es decir, pensar no es hacer. La ciencia no es un pensamiento, y el pensamiento no puede reducirse exclusivamente al lenguaje, porque el lenguaje es un acto de escritura, es un acto de expresión, pero no es un acto de construcción, no es un acto operatorio. Es decir, con el lenguaje no construimos puentes, con el lenguaje no curamos los cánceres de hígado, es decir, con el lenguaje no resolvemos los problemas de la realidad, porque la realidad no puede resolverse lingüísticamente, porque los problemas reales no son problemas filológicos, no son problemas de lenguaje, no son problemas lingüísticos. Es decir, la realidad requiere que resolvamos los problemas reales a los que nos enfrentamos con construcciones también reales, y solo la ciencia es capaz de construir estos artefactos que nos permiten superar enfermedades como los cánceres o hacer construcciones pues como los puentes o construcciones de ingeniería espacial que nos permiten de alguna manera saltar los abismos que la naturaleza impone para que el ser humano sobreviva en el transcurso de su existencia. Quiere decirse con esto que cuando se reduce la ciencia al lenguaje se está incurriendo en un formalismo, formalismo propio de gente incompetente, es decir, de gente que no tiene capacidad de acción allí donde la ciencia exige una capacidad de acción. Evidentemente los científicos de verdad no son formalistas, es decir, son operatorios, porque la ciencia es una construcción operatoria, construye cosas, es categorial, es decir, tiene fines específicos, no generales. Los científicos no saben de todo, saben de aquello que estudian, saben de aquella categoría de la que se ocupan, y esa categoría implica conocimientos específicos, no generales, conocimientos especiales, no generales. Es decir, se sabe aquello que se estudia, no se sabe todo. La concepción del científico como un humanista que lo sabe todo es una concepción completamente arcaica, diríamos que incluso primitiva, es decir, propia de un concepto de humanismo anclado en el Renacimiento o en la Edad Moderna, que hoy día es completamente inoperante. Es decir, no se puede saber de todo, solo se puede saber de aquella disciplina que específicamente se estudia,
lo cual no nos exime de tener un conocimiento sistemático de aquello a lo que nos estamos refiriendo. Pero lo que no podemos es tener un conocimiento general de todo, como pretendían los idealistas, y concretamente como pretendía Ortega y Gasset, que tenía una concepción de las ciencias como un conjunto de saberes multidisciplinares, relacionados entre sí y completamente cogenéricos. Es decir, Ortega tenía una concepción completamente roma, completamente miope, completamente chata de las ciencias, porque consideraba que no era posible el conocimiento específico. Las ciencias se referían a un conocimiento general del mundo. Es decir, no distinguía el valor específico de cada ciencia, y consideraba que la óptica o que la música pues eran, digamos, saberes cogenéricos, y que una persona culta era una persona que conocía todas las ciencias. Esto hoy día es imposible porque las ciencias han alcanzado un grado de especificidad, de especialización, de ultradesarrollo, que es absolutamente imposible ser especialista en todo porque es inagotable. La ciencia rebasa las potencialidades que pueda tener el ser humano en este contexto. Por lo tanto, reducir la ciencia al lenguaje es una actitud completamente infantil, propia de hermeneutas, propia de personas que creen que la realidad está hecha de palabras, y desafortunadamente tengo que reconocer que la mayor parte de los filólogos viven en esta miopía, viven en este tercer mundo semántico, valga la redundancia, porque en realidad creen que la realidad está hecha de palabras cuando la realidad está hecha de acciones que, aunque sean objetivables muchas de ellas a través del lenguaje y a través de palabras, no podemos decir que la ciencia es un lenguaje, porque la ciencia rebasa las posibilidades que ofrece el lenguaje. El lenguaje es una tecnología. El lenguaje es una tecnología que nos permite expresarnos científicamente, que nos permite expresarnos racionalmente, que nos permite diseñar construcciones científicas. Eso es una forma simbólica, en definitiva, pero es una forma simbólica en la que no se puede encapsular las acciones que exige ejecutar la ciencia. Las operaciones científicas no pueden reducirse al lenguaje. Cuando esto ocurre, se incurre en formalismo y se incurre en un teoreticismo que desemboca en la impotencia, en la falta de operatoriedad científica. Hay que decir que la matriz del lenguaje no es la cultura, sino la ciencia, porque, insisto, el lenguaje no es un signo de identidades culturales, ni un signo cultural, ni nada por el estilo. Eso son memeces y paparruchas. El lenguaje es una tecnología de la cual la ciencia se sirve, como también se sirve de ella la filosofía, y como también se sirven de ella los sofistas, los impostores y los embaucadores. Que hay también una tecnología del engaño, evidentemente. Pero, insisto, la matriz del lenguaje es la ciencia, y el lenguaje se desarrolla a través de las operaciones científicas, de las obras científicas, de las actividades científicas, que son las que operatoriamente amplían los límites categoriales del mundo y, por tanto, también los límites expresivos del lenguaje. Es decir, una lengua, un idioma que se desarrolle científicamente más que otras lenguas, más que otros idiomas, es una lengua con posibilidades expresivas mucho mayores, porque lo que hace que las lenguas se desarrollen son las investigaciones científicas, son los descubrimientos científicos, las actividades científicas. De hecho, el motor del lenguaje es la ciencia que conocen sus hablantes, no su cultura. La cultura suele ser más bien el lastre del lenguaje, suele ser precisamente el pozo que va teniendo el lenguaje, lo que en los ejércitos sería la impedimenta, es decir, aquello que impide que un ejército se mueva a la velocidad adecuada, porque todos los artilugios que forman parte de la guerra tienen que ser trasladados. Pues la cultura sería la impedimenta del lenguaje, mientras que la vanguardia del lenguaje, lo que hace progresar un lenguaje, un sistema lingüístico, son los conocimientos científicos, porque, insisto, el motor del lenguaje es la ciencia de sus hablantes, son los conocimientos científicos de los que sus hablantes disponen para hacer que ese lenguaje sea más potente que el de otras sociedades humanas menos avanzadas o menos desarrolladas científicamente. Es decir, el uso de un idioma depende de la cantidad de tecnologías que sus hablantes sean capaces de usar. Es decir, el valor de un idioma depende del valor y de la potencia de los conocimientos científicos que sus hablantes sean capaces de usar y de manejar. Es decir, depende del conjunto sistemático de tecnologías que sus hablantes puedan tener en ese momento operativas para desarrollarlo. Y de hecho, una tecnología no es más que un código de una ciencia. Es decir, la tecnología es una técnica desarrollada científicamente. Podríamos decir, siguiendo siempre a Gustavo Bueno. Por eso concluimos esta exposición afirmando claramente que el lenguaje no es solo forma, el lenguaje también es operatorio, y en tanto que operatorio es una tecnología
que progresa, que avanza, se transforma gracias a las investigaciones científicas que actúan como un motor, como una propulsión de lo que son los sistemas lingüísticos. El lenguaje es el resultado de las investigaciones científicas que siempre son operaciones científicas. El lenguaje es el resultado de las operaciones de la ciencia, de las construcciones categoriales, operatorias de la ciencia y de los científicos. La ciencia, en definitiva, es la que hace progresar al lenguaje. El lenguaje no progresa si no es por la ciencia. Y precisamente si la ciencia se puede desarrollar es porque hay determinadas construcciones llevadas a cabo por los científicos que, de no hacerse, no permitirían ni siquiera que el lenguaje las explicara. Porque hay que sintetizar esto en un imperativo fundamental. Lo operatorio es previo a lo inteligible. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que la ciencia avanza mediante construcciones. Avanza porque construye cosas. Primero construye y después va conociendo y perfeccionando lo que construye. Es decir, que el conocimiento es una consecuencia de la construcción. Las ciencias no se mueven por el conocimiento, se mueven por la construcción. Lo operatorio es previo a lo inteligible. Es decir, las construcciones son previas al conocimiento que se tienen de las construcciones. De hecho, el conocimiento siempre es una consecuencia de una construcción previa. No se conoce nada que antes no haya sido previamente construido. Y aquí asumimos el planteamiento del verum est factum de Giambattista Vico, es decir, la verdad está en los hechos. Conocemos mediante las construcciones que llevamos a cabo. Por eso digo que la ciencia es el motor del lenguaje. Los lenguajes prosperan por los conocimientos científicos y, por supuesto, lo operatorio siempre es previo a lo inteligible.